This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. This is not just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I'll testify my television, televise them telling lies. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Hello, I'm Chris Williamson. Hola, soy Chris Williamson y usted está viendo Palestina Desclasificada, donde exponemos la guerra global del régimen israelí contra la solidaridad con el pueblo palestino ocupado ilegalmente. En el programa de hoy veremos la extraordinaria asistencia al funeral de Zayed Hassan Nasrallah. Fue el líder más importante del mundo árabe desde el presidente Nasser y un verdadero amigo del pueblo palestino por el que dio su vida en la lucha por su liberación de la opresión sionista. En nuestro primer informe, Latifa Abu Chakra presenta el efusivo dolor por un líder mártir que fue cruelmente asesinado por la entidad sionista, pero cuya influencia sigue viva. Los visitantes que llegan a Beirut son recibidos en el camino desde el aeropuerto por una larga procesión de banderas dispuestas en cada poste de luz, alternando entre la bandera libanesa y la bandera de Hezbollah, una indicación del amplio apoyo al movimiento de resistencia en el Líbano. En casi todos los carteles publicitarios a los lados de la carretera hay imágenes de Zayed Hassan Nasrallah en varias tomas, incluso en compañía de muchos otros mártires importantes de Hezbollah, como Sayed Safiedini, Fuad Shukr, Ali Karaki e Ibrahim Aghil. El funeral se había retrasado durante meses, hasta que la presión militar inmediata se alivió durante el llamado alto el fuego. En los últimos días, Hezbollah ha restablecido las procesiones fúnebres públicas para los combatientes mártires en el sur, después de que las fuerzas sionistas se retiraran de todos los puntos menos de 5 en el extremo sur. El funeral tuvo lugar en el Estadio Deportivo Presidente Camil Sharon, en la carretera del aeropuerto, el único lugar suficientemente grande. Nasrallah era conocido como un estratega militar, pero también por su condición de líder espiritual. Su martirio no hace más que consolidar esta condición. Entre las imágenes pegadas por todas partes, había una de Nasrallah aceptando un arma sionista incautada por un joven combatiente, un combatiente que se casó con la única hija de Zayed. En imágenes cargadas de significado simbólico, se ve a Nasrallah al final de una pancarta entregando un arma a un joven combatiente, la próxima generación de la resistencia. En el funeral también se rindió homenaje a Safiedine, el confidente cercano de Nasrallah, que fue asesinado pocos días después. Desde el sur, había expresado su deseo de ser enterrado allí, por lo que al día siguiente del funeral de Nasrallah se celebró una procesión fúnebre para llevar su cuerpo a descansar en Deir, en Canún al-Nahr, a 85 kilómetros al sur de Beirut. Su tumba se convertirá en un mausoleo y albergará una biblioteca que incluye muchos de los libros que acumuló durante sus muchos años de estudio como erudito islámico. Al funeral asistieron cientos de miles de personas de 79 países y las muestras de apoyo a la resistencia en todo Beirut y el sur fueron visibles para todos. Nasrallah hizo una famosa observación sobre los israelíes. Entraban en vertical y salían en horizontal. El famoso gesto de la T, con el que lo ilustró, es ahora un símbolo internacional de la resistencia material contra el sionismo. Como de costumbre, me acompaña en el estudio nuestro experto residente David Miller, considerado ampliamente como el crítico académico más destacado de Israel en el Reino Unido. David es investigador principal en el Centro para el Islam y Asuntos Globales de la Universidad Zain de Estambul y es codirector del Grupo de Presión y Vigilancia Spinwatch. El colaborador invitado de hoy es el galardonado periodista y comentarista político radicado en Beirut, Laid Marouf, que asistió al funeral de Zayed Hassan Nasrallah junto con el profesor David Miller. Bienvenido al programa, David. Quiero decir, acabas de regresar de Beirut, ¿no? ¿Cuál fue tu impresión cuando llegaste allí del amplio apoyo a Hezbollah? En cuanto llegas al aeropuerto, coges un taxi y te diriges a la ciudad. Durante todo el trayecto a lo largo de la carretera que lleva a la ciudad, verás banderas de Hezbollah, banderas libanesas en cada segundo poste de luz y enormes vallas publicitarias con imágenes de Safedin, Nasrallah y muchos otros de los mártires de Hezbollah. De modo que no te cabe ninguna duda del apoyo público masivo que Hezbollah tiene en el sur del Líbano y, de hecho, en Beirut. Y eso, creo, desmiente la impresión general que uno tiene en este país
país y en muchos otros países occidentales de que se trata de una organización terrorista. Y claro, en el Reino Unido Hezbollah es una organización proscrita y es ilegal expresar muestras de apoyo a la organización. Por supuesto, no es ilegal pedir la desproscripción, algo que está específicamente protegido por la legislación. De modo que es perfectamente legítimo pedir la desproscripción de Hezbollah y, de hecho, estar en desacuerdo con el Estado en que se trata de una organización terrorista. Sí, sin duda. Tu experiencia con el tipo de propaganda que vemos en los medios corporativos de comunicación desmiente totalmente tu opinión. Pero, Light, ¿cómo vives en Beirut? ¿Cuál fue tu evaluación de primera mano del nivel de apoyo y confianza que tiene el pueblo libanés en Hezbollah? Fue como un referéndum, una procesión fúnebre, más de 1,5 millones de personas en las calles. Ya sabes, este es un país muy pequeño de 4,5 millones de ciudadanos, así que estamos hablando de más de 1/3 de la población en las calles y el resto de la gente, ya sean jóvenes o mayores, ya sabes, ese es otro tercio de la población que realmente no pudo caminar por la ruta del funeral. Así que están detrás de los televisores viendo cómo se transmitía en la mayoría de las estaciones de televisión del país. Así que claramente Hezbollah y la resistencia en general, y Seyed Hassan Nasrallah en particular, tienen el apoyo de la población. La gran mayoría de la población en el Líbano, y especialmente ahora que saben que ocurrió el genocidio en Gaza y el ataque deliberado a civiles y la infraestructura civil en Líbano, y finalmente ahora mismo la ocupación directa del territorio sirio por los israelíes. Así que cualquiera que tuviera alguna duda de que se puede coexistir con la colonia sionista o tener paz con ella o no luchar en su contra, nada de eso existe ahora en la mente de la mayoría de la gente en el Líbano. Bien, sí. Bueno, David, cuando estuviste allí, tengo entendido que viajaste bastante por el sur del Líbano, ¿no? Cuéntanos qué viste. Así es. Estuve unos días antes del funeral. El viernes fui a un pequeño pueblo llamado Marun el Ras, que solía tener 600 casas. Ahora hay unas 3 que no han sufrido daños. Alrededor del 97% de las casas han sido completamente destruidas por los bombardeos israelíes. Allí se vieron escenas horribles y hay un lugar llamado el Jardín de Irán, que es una colina que domina la frontera y se pueden ver las colonias de colonos justo al otro lado de la frontera y que están completamente destruidas. Al día siguiente fui con Light, fuimos a ver a los primeros periodistas occidentales que habían ido a Karfkila, otra ciudad fronteriza que por supuesto también había sido destruida masivamente. Grabamos allí muchas imágenes de la destrucción y de hecho yo entendí que incluso cuando se estaba sentado en el coche esperando a que termináramos de filmar, sobre el coche había un dron israelí flotando. No lo oí, pero aparentemente estaba allí. Así que hubo escenas extraordinarias. Hablamos con un hombre mayor, un poco mayor que yo, que lleva allí generaciones con su familia, con olivos. A veces olivos de 100 y 150 años destruidos por los israelíes. Algunos de ellos llevados de vuelta a la Palestina ocupada. Son crímenes de guerra realmente repugnantes y vergonzosos. Todo esto es, por supuesto, infraestructura civil y hay una base de la Organización de las Naciones Unidas en la colina que domina todo esto. ¿Y eso los detuvo? No, por supuesto que no. Los medios corporativos, como decía antes, en este país y en todo el mundo occidental no informan realmente sobre estos temas. No informan en absoluto. No, de hecho. Bueno, Light, ¿cuál es tu análisis sobre el estado actual del eje de la resistencia? Bueno, es evidente que en estos últimos 2 meses hemos visto un momento de pausa aquí en el Líbano y el intercambio de prisioneros que está teniendo lugar en Gaza está impidiendo el retorno a las actividades militares, pero como ahora el plazo para este alto el fuego en el Líbano ha expirado, los israelíes siguen ocupando hasta 5 colonias en el sur del Líbano y como vemos, el alto el fuego en Gaza es muy frágil y los continuos ataques a Siria hacen que parezca que estamos al borde de un retorno a la confrontación militar entre el eje de la resistencia y los colonos sionistas y sus benefactores y partidarios en Occidente. No sé cómo sucederá esto ni qué forma adoptará. Por supuesto, lo hemos visto en el norte del Líbano cuando Hayat Tahrir al-Sham atacó las aldeas libanesas. Eran civiles libaneses que portaban armas sin esperar a que Hezbollah o el ejército libanés vinieran a defenderlos. Por eso, también existe la sensación
de que ahora que estamos en este momento, podrían surgir nuevos tipos de resistencia y que las cosas no van a estar tan controladas como antes, ya sea directamente por Hezbollah o por el eje de la resistencia. Creo que la gente está muy frustrada y está tratando de encontrar formas de crear nuevos modos de resistencia, y eso es lo que vimos en el norte del Líbano. Correcto. Bien, David, me refiero a que mencionaste en tu respuesta anterior que un dron israelí sobrevolaba el auto en el que viajabas. Y ahora, ya sabes, dado que las fuerzas sionistas han utilizado la tecnología de los drones para cometer asesinatos con impunidad, ese debe haber sido un momento muy estresante para ti, ¿no? Bueno, yo no sabía que estaba allí. Me senté en el coche y me lo dijeron más tarde, así que estábamos allí en ese momento, ¿no? Quiero decir, estaba a unos 300 metros del muro de separación, de la frontera y, ya sabes, las escenas de destrucción eran simplemente inimaginables. Quiero decir, nunca había visto algo así. Ya sabes, lo que vi es un intento consciente de destruir todo el lugar. Y se podía ver cuando estábamos en la colina con vistas a esto. Hay una especie de forma de V, donde destruyeron todos los edificios que conducían al muro de separación para tener una mejor oportunidad de matar gente en el futuro, porque no hay edificios allí que interrumpan sus actividades. Pero ya sabes, esto es sionismo. Hemos llegado a conocerlo durante el último año. Esto es lo que es el sionismo. Es asesinato, destrucción y crímenes de guerra. Y se llaman a sí mismo el ejército más moral del mundo. El ejército más inmoral del mundo es el término correcto, ¿no? Ejército inmoral, sí, claro. Bueno, Light, ¿cuál es el significado y el atractivo del famoso gesto de la T que utilizó Seyyed Hassan Nasrallah? Bueno, lo es. Vas a entrar en horizontal, en vertical y vas a salir en horizontal. Y este es un mensaje a las fuerzas de ocupación. Y eso es literalmente lo que pasó en Líbano y también lo que pasó en Gaza. Los sionistas no han podido mantener ningún territorio en esos dos países. Y por otro lado, vemos cómo sin ninguna resistencia o poder militar, Siria está cayendo y su territorio está siendo capturado. Los israelíes están teniendo un día de campo y una facilidad para ocupar el país, que solía tener el ejército más fuerte de la región. Así que es muy significativo porque también estamos viviendo, en parte, una campaña de guerra psicológica por parte de los sionistas. Vemos cómo los sionistas en realidad no solo están publicando sus crímenes de guerra en TikTok porque son estúpidos, sino que también los están publicando como parte de la guerra psicológica contra el entorno de la resistencia aquí en la región. Y Seyyed Hassan Nasrallah fue brillante en su capacidad de presionar los botones y jugar este juego de guerra psicológica. Y esa T fue parte de eso. Y todavía ahora, obviamente, está vivo dentro de la voluntad de la gente aquí. Bien, nuestro próximo informe describe la ceremonia fúnebre de Seyyed Hassan Nasrallah y su adjunto Sayed Safieddine, quien también fue asesinado por las fuerzas sionistas unos días después de haber asesinado a Seyyed Hassan Nasrallah. Cientos de miles de personas acudieron a honrar la memoria de Seyyed Hassan Nasrallah. El funeral tuvo lugar el domingo y a media mañana del sábado la carretera principal que venía del sur estaba repleta de coches que se dirigían al funeral. En las ventanillas ondeaban banderas amarillas, pero no solo ondeaban banderas de Hezbollah, también abundaban las banderas del Líbano, Palestina, Irak, Yemen e Irán. Había un contingente considerable del Partido Nacionalista Social Sirio, una organización en el Líbano que tiene una filosofía de resistencia, y las cifras compartidas mostraban que Nasrallah llegaba a una parte de la sociedad libanesa mucho más allá de su base central en el sur del Líbano. El lema del funeral, impreso en letras estilizadas, se ve aquí al frente del cortejo fúnebre, era Anna al-Ahda, estoy en pacto, tanto un juramento de lealtad al hombre como un compromiso de resistir a la entidad sionista. Cuando amaneció el día del evento con la hora del funeral, a partir de las 12:30, el estadio ya estaba lleno a las 7 de la mañana. Miles y miles de personas se agolparon en los espacios adicionales del exterior. Los discursos terminaron con el discurso más largo del nuevo secretario general de Hezbollah, el jeque Naim Qassem, quien dijo que continuaremos el camino de Seyyed Hassan Nasrallah, incluso si todos somos asesinados e incluso si nuestras casas son destruidas sobre nuestras cabezas. Después de eso, hubo oraciones y las multitudes salieron en masa
Gaza para hacer la caminata hasta el lugar del entierro, unos 3 kilómetros al sur del estadio. Justo antes y durante el discurso de Qasem, las fuerzas sionistas organizaron 2 provocaciones al enviar 4 aviones de combate suministrados por Estados Unidos a sobrevolar el estadio, obviamente con la intención de mostrar una arrogante exhibición de poder y para intimidar a las multitudes que respondieron con ensordecedores rugidos de desaprobación y con quizás el canto favorito del día, la Baik. Sí, Nasrallah a tu servicio, oh Nasrallah. ¿Qué nos enseña el funeral sobre el eje de la resistencia? En primer lugar, que en el Líbano cuenta con un apoyo público masivo. No hay ningún líder en Occidente que pueda exigir el tipo de devoción y lealtad que Nasrallah. Sus bases y sus estudios de la lucha guerrillera lo consideran un maestro de la estrategia militar, habiendo derrotado repetidamente al enemigo sionista en los años venideros. Su nombre seguramente estará al lado de Ho Chi Minh, Che Guevara, Amílcar Cabral y, por supuesto, Yahya Sinwar. Pero, como demostró el funeral, la influencia del líder de Hezbollah tenía algo más, una especie de papel espiritual que se hizo evidente en la devoción de las masas que acudieron al funeral. David, escenas extraordinarias. Quiero decir, ¿cuál fue tu impresión del funeral? La primera impresión que tuve fue lo difícil que fue llegar allí, porque había mucho tráfico. En ese momento tuiteé que estábamos atrapados en el tráfico, que no sabíamos si llegaríamos a tiempo. Llegamos al estadio justo a tiempo, justo antes de que empezara. Yo estaba en una sección con vistas a todo el estadio. Lo primero que noté fue el volumen ensordecedor de los cánticos. El nivel de los cánticos era extraordinario. Y justo al lado nuestro había una sección solo para mujeres, muchísimas mujeres jóvenes, la mayoría vestidas de negro. Algunas de ellas con cintas en la cabeza y banderas de Hezbollah y cosas así, con los puños en alto, entonando todos esos cánticos. Quiero decir que no se ve nada parecido a esto en este país. No hay nada parecido políticamente en este país. Y es realmente muy interesante ver ese nivel de militancia, de voz unificada, que es ese tipo de política. Si alguna vez existió en este país, pero ya no existe. Y eso es realmente muy interesante en términos de la forma en que opera el eje de la resistencia y la lealtad que hay hacia el eje por parte de miles y miles, millones de personas en realidad en el Levante. Bueno, Light, me pregunto si podrías decir una palabra o dos sobre Free Palestine TV y cómo cubrió los eventos de la semana. Sí, Free Palestine TV se financia a través de donaciones. Tenemos periodistas en Cisjordania, alrededor de 9 periodistas sobre el terreno en Cisjordania y equipos que cubren todas las liberaciones de prisioneros y los ataques a las ciudades y pueblos de Cisjordania. Hacemos la traducción de todo el trabajo. También tenemos equipos aquí en Líbano. Hemos estado cubriendo la situación en el sur de Líbano y visitando los lugares, todo en inglés. Así que estamos tratando de llevar a la audiencia de todo el mundo que habla inglés la historia desde el terreno sin ningún filtro. Hemos tenido éxito en hacerlo y, por supuesto, estuvimos dentro del estadio y seguimos la procesión hasta el lugar del entierro. Y estamos publicando un informe hoy sobre eso. Si la gente quiere ir a nuestro sitio web, freepalestine.video, pueden encontrar enlaces a ese informe. Y por supuesto, yo estaba con David Kafarkela cuando ese dron nos estuvo siguiendo todo el día durante nuestro tiempo allí. Los israelíes nos habían atacado antes. Hace unos meses, antes del alto el fuego, estábamos filmando en el sur del Líbano y un dron disparó 2 misiles a unos 100 metros de nosotros para disuadirnos de continuar filmando en el lugar. Afortunadamente no sufrimos daños. La metralla no impactó en una pared que estaba justo al lado nuestro y nos protegió de los daños. Pero este es el trabajo que hay que hacer. Los principales medios de comunicación de Occidente, los medios occidentales, los medios ingleses, en general, han evitado cubrir todo lo que está sucediendo en el Líbano y en Cisjordania y, por supuesto, en Gaza no había ningún medio occidental y hemos tratado de llenar el vacío que hay. La gente puede donar en nuestro sitio web, pase libre de vídeo estándar para sostener este trabajo. ¿Verdad? Bueno, David, tú estabas en el palco de prensa del estadio, ¿no es así? En el funeral. ¿Cómo era la vista desde allí?
Entonces yo estaba en el palco de prensa y justo a mi lado había una plataforma con todos los equipos de cámaras allí arriba para que pudieran obtener una buena vista. Había algunos equipos de cámaras allí también en el suelo, en la pista de carreras. Pero ya sabes, entre los equipos de cámaras allí estaban la BBC, CNN, NBC, Reuters. De hecho, no había. No estaban allí en absoluto. No había ningún medio de comunicación internacional en absoluto. Había equipos todavía, de Yemen, de Irán, de Palestina, pero no había ningún medio de comunicación internacional en absoluto. Y pensé que era extraordinario ver que todo el mundo reconocía que este era el funeral más grande en muchos años. Todo el mundo reconoció que era importante, pero no enviaron un solo equipo para cubrirlo, ni un solo equipo increíble. Y eso, por supuesto, ilustra el doble rasero que hay en los medios occidentales. Las vidas y la comunidad de la resistencia simplemente no son importantes para Occidente. No les interesa, excepto en la medida en que puedan ser retratados como terroristas, o como antisemitas, o cualquiera que sea el último argumento que esté de moda. Bien, creo que he visto algunos informes en los medios corporativos impresos donde han admitido que hubo una asistencia sustancial a... En su mayoría dijeron decenas de miles. Sí, incluso Al Jazeera. Tal vez esperabas que dijera decenas de miles. Es perfectamente claro. Quiero decir, Light. Estaba diciendo 1,5 millones perfectamente claro, sea cual sea tu estimación. Hubo cientos de miles de personas. Quiero decir, fue una época extraordinaria. Bueno, Light, ¿y qué opinas de los 2 vuelos a baja altura que se mencionan en el video que hicieron los sionistas a los aviones de guerra para sobrevolar a los dolientes en el funeral? Sí, quiero decir, fue definitivamente una jugada desesperada por parte de los sionistas. Y la respuesta del público fue levantar los puños y decir, no, Mina al-Dillah, que significa que nunca aceptamos la humillación. Y por supuesto, los cánticos de muerte a Israel, muerte a Estados Unidos, que rugían en las calles en el momento en que eso sucedió. Ello muestra que el objetivo de los sionistas de aterrorizar y amenazar a los dolientes no funcionó. Solo aumentó el desafío. La otra cosa que fue propiedad de los sionistas es que estos aviones de combate que volaban a baja altura, los F-35 y los F-15, fueron una humillación para el buque títere. El presidente y el primer ministro de Líbano, que llegaron al poder a espaldas de la embajada de Estados Unidos, han estado tratando de convencer a la población del Líbano de que deben detener la resistencia y entregar sus armas. Bueno, si vuelan estos aviones allí mismo, solo están dañando sus herramientas en el Líbano. Y eso es lo que sucedió. Claramente, ahora podemos ver que el nuevo presidente, el nuevo primer ministro, están en una situación peor en sus, ya sabes, negociaciones con Hezbollah y la resistencia en general aquí en el Líbano debido a los excesos de los sionistas que son, ya sabes, supremacistas en sus ideales. Sí, de hecho, fue una arrogancia total, una clara violación del espacio aéreo libanés. Pero, David, ¿cuál dirías que es el legado más importante de Nasrallah? Creo que si lo ves desde aquí, desde el Reino Unido, desde Occidente, donde la gente de izquierda tiene una especie de panteón de héroes guerrilleros y casi todos ellos no son musulmanes, creo que con la muerte de Yahya Sinwar y ahora Nasrallah, eso comenzará a cambiar. Comenzará a hacerse evidente que se trata de la misma trayectoria, de la misma historia y que, de hecho, los musulmanes pueden ser grandes héroes y líderes guerrilleros según las opiniones de la población en general en Occidente y, de hecho, en el propio Levante. Así que creo que eso es una indicación. Pero también creo que, como dice en la película, se lo consideraba un gran estratega militar que derrotó a los israelíes en varias ocasiones. Entonces, eso es lo que llevó a la creación de la fundación de Hezbollah. Pero también tenía una especie de imagen no del todo del padre de la nación, pero esa era la forma en que se lo veneraba, y eso se pudo ver claramente en el funeral. Escenas verdaderamente extraordinarias de las emociones de la gente común que estaba allí para conmemorar su muerte.
Bueno, me temo que eso es todo el tiempo que tenemos hoy. Así que gracias por ver el programa y gracias a nuestro invitado, Laith Marouf, y por supuesto a nuestro experto residente, el profesor David Miller. Recuerden, pueden seguir el programa en X, Facebook, Rumble y Telegram, donde publicamos clips y actualizaciones regulares, y compartir nuestro contenido en nuestras plataformas de redes sociales. Ayuda a contrarrestar el sesgo pro-Israel de los medios corporativos. Hasta la próxima vez, cuando espero que nos acompañen nuevamente en Palestina Desclasificada. Saying bye for now.